Arrancamos con las noticias más importantes. En medio de protestas por la crisis judicial, el Legislativo rechaza el receso de fin de año. En una sesión en el Legislativo marcada por reclamos de los legisladores, principalmente de la oposición y del ala evista del Movimiento al Socialismo por la crisis judicial, fue rechazada la conformación de una comisión para el receso de fin de año, luego de una tensa jornada de un total de 120 diputados, senadores presentes. Solo hubo 39 votos a favor de la comisión para el receso, cuando debería haber un mínimo de 61 que aprueben y apoyen la protesta. Al no existir mayoría para la conformación de una nueva comisión y al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión, dijo el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca. Desde que comenzaron a hacer uso de la palabra comunidad ciudadana, los evistas se negaron a ingresar en el receso bajo el argumento que antes se debe dar certidumbre al país por la prórroga de los actuales magistrados. La crítica estaba dirigida al gobierno del presidente Luis Arce, al que acusaron de ser cómplice para que continúen con sus cargos más allá del mandato que establece la Constitución Política del Estado. Los legisladores renovadores del MAS, por su lado, también cuestionaron que haya un rechazo en su integridad al presupuesto general del Estado 2024 en el Senado, que ha sido devuelto a la Cámara de Diputados. Entre las propuestas que se planteó la oposición en la sesión estaban el renunciar al receso y el trabajo por tiempo y materia hasta aprobar los proyectos de ley para cesar de sus funciones a altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Rodríguez lamenta la poca voluntad en diputados para aprobar proyectos que van a detener la prórroga de mandato. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, cuestionó la falta de voluntad política de algunos legisladores en diputados para no viabilizar la aprobación de los proyectos normativos que impiden la prórroga de mandato de los magistrados del órgano judicial. Esperemos que en diputados pueda priorizar el tratamiento de este proyecto de ley. No hay mucho tiempo y nos apena mucho que exista poca voluntad en algunos legisladores, principalmente en la Cámara de Diputados. Ojalá se muestre la predisposición y voluntad que se quiere, afirmó. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja, dirigida por el arcista Juan José Jáuregui, rechazó 2 proyectos normativos que planteaban el cese de funciones de los actuales magistrados desde el 2 de enero, porque no tiene argumento jurídico. El martes el Senado debatió y aprobó 3 proyectos de ley. Uno de ellos está referido a modificar la Ley 044 de juicio de responsabilidades contra altas autoridades del Estado. Solo esta propuesta fue tomada en cuenta por la Comisión de Constitución y remitida al comité respectivo para su evaluación. En este sentido, Rodríguez dijo que no está de acuerdo con el receso parlamentario y consideró que deben seguir trabajando para tratar las propuestas normativas. Además, sancionar lo más antes posible una ley que reencamine la preselección de candidatos al órgano judicial. A su criterio, la nueva norma que garantice el desarrollo de las elecciones judiciales debe tratarse en al menos 10 días, tomando en cuenta los plazos que deben correr a partir de enero del próximo año. El presupuesto general 2024 será promulgado automáticamente si vence el plazo y no es tratado en diputados. La noche de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley del presupuesto general del Estado, por lo cual lo devolvió a la Cámara de Diputados para su consideración. Sin embargo, desde el arcismo esperan que sea aprobado por el presidente Luis Arce tras vencer los plazos para que sea tratado. La senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, informó a urgente.bo que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado indica que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 60 días de plazo para tratar el proyecto. Sin embargo, si no se aprueba en ese tiempo, la ley será admitida automáticamente. La Constitución establece claramente que si en caso de no aprobarse el presupuesto general del Estado, de manera específica, señala el artículo número 158, numeral 11, se dará por aprobado. Al menos mi persona está esperando que se aplique ese artículo porque no hay voluntad política, no hay voluntad de cada uno de los senadores, indicó, ni diputados para el bien común del país, dijo Velasco a urgente.bo.
habían postergado hasta el 2024 los ascensos de generales de la policía y de las Fuerzas Armadas. El Senado postergó hasta el próximo año la aprobación de las listas de ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas. Según el periódico El Deber, las fuerzas políticas no lograron consenso para aprobar las listas de ascensos, por lo que la misma queda pendiente para la próxima gestión, dice este informe del periódico Los Tiempos. El Senado no es un órgano del Estado de adorno para las Fuerzas Armadas. Es la instancia que le tiene que dar su visto bueno y punto. El Senado está para eso. Para eso existe una Comisión de Defensa y Policía. Ellos agarran y verifican, papel por papel, los méritos de los aspirantes, dijo el ex capitán del Ejército, Omar Durán, al saludar la decisión de postergar el tratamiento de estas listas, según El Deber. Horas antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a los senadores que se despojen de sus intereses políticos y personales y aprueben la lista de coroneles que aspiran a ascender al grado de generales en la policía. La autoridad del Estado cuestionó que en la sesión reservada de pasadas horas no se hayan logrado los acuerdos necesarios para aprobar la nómina emitida por su despacho y de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Esperemos que reflexionen, que se despojen de sus intereses políticos, de sus intereses personales y que aprueben lo que establece la Constitución Política del Estado, la normativa legal vigente, y se le pueda dar el ascenso a generales a todos los coroneles que lo merecen, pidió. Evistas y opositores acusan a Jáuregui de conservar prórroga y proteger los intereses del gobierno. Luego de que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó los proyectos de ley que impedía la autoprórroga de los magistrados, evistas y opositores acusaron al arcista Juan José Jáuregui de vulnerar la Constitución Política del Estado y responder a los intereses del gobierno. El jueves, la Comisión de Constitución y Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados debatió los 3 proyectos normativos, pero 2 de ellos han sido rechazados porque no tienen argumento jurídico. Arce ratifica la subvención a los hidrocarburos y apunta a plantas de biodiesel para dar solución a su importación. El presidente del Estado, Luis Arce, afirmó ayer que las plantas de biodiesel y de HBO darán solución al problema estructural del país vinculado a la importación de hidrocarburos y descartó la posibilidad de incrementar los precios de los combustibles porque solo afectaría a los más pobres. Nuestras plantas de biodiesel y nuestra planta de HBO van a resolver el problema estructural del país, que es dejar de importar hidrocarburos, afirmó durante el acto de celebración por el aniversario número 87 de la Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Definió a estos proyectos como la respuesta que espera el pueblo boliviano al lastre que YPFB lleva junto con el Tesoro General del Estado, que es la famosa subvención a los hidrocarburos y a la dependencia de la importación de diésel y gasolina o petróleo para poder abastecer el consumo interno. La partida presupuestaria para la subvención llegó a 7.642 millones este 2023 y para el 2024 se programó a 9.803 millones, cifra que va en constante ascenso. No lo vamos a hacer. El ministro de Economía descarta la nacionalización de los autos chutos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, descartó ayer la nacionalización de vehículos indocumentados en el territorio nacional. Esta propuesta de nacionalización de vehículos indocumentados que han ingresado de forma irregular al país no la vamos a hacer, mencionó. El gobierno nacional siempre ha mantenido una política de que todos los bienes que ingresan al país deben de ingresar con sus documentos de importación adecuados, remarcó. Montenegro señaló que dar un nuevo perdonazo afectaría a quienes importan motorizados de forma legal. No vamos a dar un espacio al perdonazo porque también afecta a los que trajeron de forma legal. Por ejemplo, un auto chino que ha sido importado legalmente tiene un valor
Si el auto chuto es de marca reconocida y lo nacionalizamos, aumenta su valor. El otro baja, indicó. Las declaraciones de la autoridad surgen después de que el diputado del ala evista, Héctor Arce, anunció que para el 2024 presentará un proyecto de ley para la nacionalización de los autos chutos con el fin de generar ingresos para el Estado. Son más de 500,000 vehículos indocumentados que tenemos en todo el país. Estos vehículos no pagan impuestos, usan gasolina y diésel. En algunos casos sirven para delinquir. En enero o febrero vamos a presentar este proyecto de ley para la nacionalización de los autos indocumentados, justificó el diputado Arce. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos presentando Enlace Informativo. Tenemos más información. A falta de interpelaciones, Comunidad Ciudadana va a presentar una denuncia penal contra el ministro Molina y ejecutiva, y también para la ejecutiva de YLB. La subjefa de bancada de Comunidad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Lisa Claro, anunció la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, y la directora ejecutiva de YLB, Yacimientos del Litio Boliviano, Carla Calderón, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. La opositora subrayó que se decidió acudir a la vía penal porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, aproximadamente hace 4 meses, perdió la potestad de interpelar a los ministros de Estado, y ahora lo que corresponde es que el Ministerio Público investigue los hechos irregulares que ocurren en la planta de litio en Potosí. No me da la gana de hacerles caso. Pedrazas llama a desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional. El diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, llamó a la población boliviana a desobedecer las decisiones de los altos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional porque violaron la Constitución Política del Estado al autoprorrogarse en sus cargos hasta que existan nuevas elecciones judiciales. El opositor dijo que la ciudadanía tiene que exigir el cumplimiento de las leyes, en este caso del voto popular que dio un mandato de 6 años a los magistrados del Tribunal Constitucional y del órgano judicial. Además, no tienen aval del Tribunal Supremo Electoral para seguir en sus cargos desde el 31 de diciembre en adelante. En la mayoría de los casos, hacer actos delincuenciales, pero la población ahora tiene su memorándum, sus justificativos jurídicos y técnicos para decirles a estos 26 jueces que se quieren quedar, a estos magistrados, no me da la gana de hacerles caso. Esa es la palabra que vamos a usar porque no son quienes para estar por encima de la Constitución, para estar sobre los órganos del Estado y atribuirse competencias que fenecen el 31 de diciembre, sostuvo Pedrazas. Tras semanas de preocupación, las reservas de agua suben y se acercan al 50%. Luego de semanas de preocupación, las represas que dotan de agua a La Paz y el Alto se recuperan de a poco gracias a las recientes precipitaciones. El último informe de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento apunta a que el nivel de los embalses se acerca al 50%. A la fecha, tenemos casi 49.47% del volumen total, equivalente a 28.254.961 metros cúbicos de agua en los 10 embalses de agua del Alto y La Paz, informó el interventor de EPSAS, Jaime Gutiérrez, a los medios de comunicación. Dictan prisión preventiva de 30 días para la ex Miss Bolivia implicada en tráfico de municiones. Un juez cautelar del Beni determinó la detención preventiva de la ex Miss Bolivia Mundo del 2020 Alondra MC durante el plazo de 30 días mientras se realiza la investigación por el delito de tráfico de municiones. La prisión preventiva debe cumplirse en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad, informó el fiscal departamental Gerardo Valderas a los medios locales. Defensa de César Apaza demandará a Juan Carlos Montalbán por prevaricato.
La defensa legal del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADECOCA, César Apaza, presentará hoy viernes una querella penal contra el juez Juan Carlos Montalbán del Juzgado Quinto de Instrucción Penal en La Paz por el delito de prevaricato, ya que lo dejó en indefensión con la detención preventiva ilegal. En contacto con ANF, el abogado Jorge Balda explicó que Montalbán se excusó de definir si otorgaba la libertad al dirigente cocalero porque no tenía competencia. Y atrapan en Perú a peligroso narco boliviano que tenía que enviar a Europa 250 ladrillos de cocaína. Agentes antinarcóticos peruanos lograron la captura del narco boliviano Loiber Pérez Galarza Arias Omar en un hotel de Miraflores, Lima, y desbarataron su clan que tenía que enviar 250 ladrillos de cocaína a Europa. Los detectives de la Dirección Antidrogas hicieron un trabajo de seguimiento e inteligencia durante varios meses. Sus lujos y excentricidades que compartía con su esposa delataron sus movimientos y facilitaron su captura. No soy narcotraficante. Loza niega rumores y denuncia una guerra sucia en su contra. El senador del ala evista, Leonardo Loza, desmintió que él o su familia tengan vínculos con el narcotráfico, como se había difundido en algunos medios de comunicación. Denunció que estas versiones obedecen a una guerra sucia o un plan negro en su contra. No soy narcotraficante, mis hermanos, mis familiares nunca han estado relacionados con ese tema. Así que totalmente falso, dijo Loza a los medios de comunicación del trópico de Cochabamba. En los días anteriores surgieron versiones que apuntaron contra el entorno de Loza después de un operativo donde se encontró químicos precursores. Loza aseguró que no conoce a las personas que aparecen con sustancias controladas. Considera que la campaña en su contra está digitada por parte de traidores de algunas autoridades del gobierno y de algunos opositores. Envían a Choncho Coro a imputado de feminicidio que dejó el cadáver en vía pública. Tomás Aere, quien fuera filmado por una cámara de seguridad empujando un carrito de carga con el cadáver de Francisca, su pareja, y dejarlo en una calle de la ciudad del Alto, fue enviado con detención preventiva en el penal de Choncho Coro por 6 meses mientras se desarrollen las investigaciones. Se va a sancionar con 24.733 bolivianos a los malos comerciantes. El viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el Plan Diciembre Compra Seguro prevé una sanción de hasta 10.000 UFBs a los malos comerciantes que vulneren los derechos de los compradores. Dijo que el plan contempla 3 fases. La primera es preventiva y es realizada por el personal del viceministerio para inspeccionar los mercados y centros de abasto y evitar una afectación a los consumidores. La segunda etapa es de coordinación con instituciones como Intendencias, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el SENASAC, el Instituto Boliviano de Metrología, IBMetro. Exhortamos a las autoridades municipales que a través de sus intendencias puedan salir a los mercados, realizar controles para proteger a los consumidores de cualquier atropello que puedan sufrir de parte de algún proveedor, mencionó. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Terrible lo que ha pasado. Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga deja 11 muertos y más de 30 heridos. Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga, República Checa, dejó 11 personas muertas, entre ellos el supuesto agresor, y otras 30 resultaron heridas, según informaron los servicios de socorro enviados al lugar del incidente en pleno centro de la ciudad. De todos los heridos, 9 son de gravedad y fueron trasladados a distintos hospitales capitalinos, donde el Ministerio de Sanidad activó el plan de emergencia para acogerlos, según la agencia EFE.
La CIDH declaró en desacato al Estado de Perú por la excarcelación de Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, declaró en desacato el Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, contrario a lo que el Tribunal Internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. La cifra de palestinos muertos en guerra Israel-Hamás supera los 20.000, dicen funcionarios palestinos. La cifra de palestinos muertos en la guerra entre Israel y Hamás supera los 20.000, dicen autoridades en salud en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. Una tormenta amenaza con provocar inundaciones en el sudeste de California. Una tormenta del Pacífico que vapuleó las zonas costeras de California dejó varados a muchos conductores y está a punto de azotar la parte suroriental del estado, amenazando con desatar inundaciones en una amplia franja donde San Diego, hasta el desierto Mojave y hasta las partes de Arizona, algunas partes de Arizona, cuando millones de californianos se disponían a terminar sus compras navideñas o tomar las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de inundaciones en zonas urbanas bajas y en zonas desérticas. Y también una tormenta está causando estragos en Europa. El sistema ferroviario de Alemania se vio entorpecido debido a una tormenta que azotó partes del norte de Europa el día viernes, tumbando árboles y causando advertencias sobre inundaciones en la costa del Mar del Norte. En la vecina Bélgica, una mujer murió al caerle encima un árbol de Navidad. La empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn indicó que hubo cancelaciones en las rutas desde Hamburgo a Hannover y de Frankfurt a Múnich y que no estaban funcionando los trenes desde Hamburgo hasta Kiel y Flensburg, entre otras interrupciones. Hablamos de la crisis en Cuba. Miguel Díaz-Canel defendió el plan que aumentará el precio del combustible y recortará el subsidio a la canasta básica. Miguel Díaz-Canel aseguró que el jueves se va a llevar adelante el plan de choque anunciado en la víspera de la Asamblea Nacional, que no afectará a los ciudadanos, y justificó que lo principal es la recuperación económica.